Les doy la bienvenida al primer capítulo de Enfoque Analítico. Vamos a empezar hablando de el Inter. Es uno de los clubes que más me gusta, que más sigo, entonces siempre es bueno empezar para ir liberándose con lo que uno más sabe, uno más gusta y uno más va desarrollando. Vamos a hablar justamente que terminó ya el mercado de fichajes y si empezamos este canal ahora fue porque esperamos a que frene un poquito todo el tema del mercado de fichajes porque fue una locura. Realmente lo que fue este año en Europa fue loquísimo. Tanta información llegadas, aciertos, muchos de los fichajes cayeron cuando ya estaban prácticamente hechos. Otros ya fueron igual y la prueba médica como Boniface se cayó del Milan. Es una locura. Más vamos a hacer un análisis respectivo de los clubes que a mí me gusta para explicarlo mejor. Y luego vamos a ir viendo todo lo demás, pero vamos a empezar con eso. Igual en el próximo capítulo ya tengo otra idea igual más general, que va a hablar un poco más del fútbol europeo y mundial en general. Más hoy quiero basarme en el Inter. Ojo, así para ir viendo. En mi caso, me encanta el Inter. Es el club europeo que más sigo, que soy socio del Interclub a nivel internacional. Bueno, ahora en Bolivia, voy a intentar buscar aquí en Brasil para hacerlo. Ya después el club de mi ciudad en el que trabajé, en el que me crié, que es el Club Deportivo Jorge Wilstermann de Cochabamba, Bolivia. Y el Atlético Mineiro, aquí de donde vivo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hay otros clubes que me gusta, que sigo, que me llaman la atención, no con ese amor, ese ímpetu, pero siempre estoy al tanto de cómo le va al Newcastle United, cómo le va al Valencia, el mismo América de acá de Belo Horizonte, el Wrexham. Sí, me encantó el documental y como todos empecé a ver de ahí porque realmente hicieron cine y lo van a seguir haciendo. Y ya traes un poquito a menor escala, un poquito del Mónaco y el Marsella. Y voy viendo porque es fútbol. Es así como que te llama la atención y tienes que verlo y estar pendiente. Ahora vamos con los Nerazzurri. Fue un mercado difícil tras uno de los momentos, fuera de decir de los más bonitos, que se llegó a una final de Champions y se peleó todo hasta el final. Se peleó hasta el último minuto la Liga, se peleó hasta semifinal la Copa Italia, la Supercopa y la Champions, pero no salió nada. Realmente creo que el Inter sí necesitaba cambios. Entonces viene el mercado, pero le agarra de mucho choque el mercado porque tenías el Mundial de Clubes, no fichaste, tal vez, me olvidé la luz, pero como les dije, prueba y error, vamos a ir mejorando, aprendiendo y viendo que todo salga de mejor manera. Bueno, y volviendo al Inter. Fue difícil realmente para todos, entonces el Inter necesitaba cambios. Y muchos después de eso cuestionaron mucho a la directiva porque vino el Mundial de Clubes, donde fue realmente bien difícil, especialmente con el cambio casi, no sé, llegas a la final de la Champions con la idea de que Inzaghi se podía ir y se fue, y el cambio de técnico. De tantos años agarró de sorpresa todo y el club italiano no puede contra el dinero árabe, contra el dinero de Inglaterra, contra el dinero que tienen otros clubes como el PSG, más tiene un trabajo de gestión muy bueno. No hay los recursos, pero saben acomodar hasta la última gota de dinero para intentar no entrar en crisis. Sí, se ha hablado de que el Inter tiene tal vez algunos problemas, tiene, más este mercado es el primero en muchos años. Yo les digo, todo lo que ha sido Inzaghi y el último año de Conte, de no depender de vender a alguien para hacer los fichajes. Después sí tuviste que vender, pero lograste tener jugadores sin necesidad de estar vendiendo a tus figuras.
Y un equipo que llegó a las finales y peleó prácticamente toda la temporada pasada necesitaba ciertos cambios, pero tampoco necesitaba decir, hagamos 10 fichajes, nos hemos dormido. Muchos hinchas del Inter y muchos hinchas en Europa que dicen, no, el Inter esta temporada no te va a pelear nada. Sí, perdieron contra Udinese en la última fecha, pero es así el fútbol. No hay que quitarle mérito a Udinese, que se tiró un gran partido, un penal que para mí era absurdo, pero al final es así el fútbol. O sea, he visto esas jugadas y al Inter no le cobran eso del otro lado, pero siempre es la queja que hay. Un segundo gol que es un gran gol, que hay una desatención un poquito en la defensa, que era la línea que tenían que reforzar. Y Udinese que después se pone atrás bien, yo respeto mucho, o sea, al final cada equipo juega como ve conveniente y se pone atrás muy bien, entonces no permite que el Inter llegue más. Marcan un gol, posición adelantada y van disparando, 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 disparando y un arquero que lo hace muy bien. Una saga que acomoda bien las líneas, bien pegadas para que ninguno, ni Lautaro, ni Turán, ni las entradas de Pío o de Boli dan ciertas. Más, bueno, vamos a ir hablando así. El Inter tenía que hacer salidas, necesitabas cambios. Bueno, el cambio del técnico no fue esperado, pero se dio. Se fue Inzaghi, se fue Arabia, fue un cambio fuerte, pero al final a veces llegas al fin de un proyecto, al fin de una era. Inzaghi nos dio muchos títulos, nos dejó muchos momentos importantes, final de Champions, 2 finales de Champions, no se ganó ninguna, pero se llegó después de que el Inter no estaban en el radar europeo, así que es un mérito enorme. Y empezaron a dar salidas. De las 6 salidas del plantel profesional, porque salieron otros que estaban cedidos, otros de la juvenil, no los voy a tomar mucho en cuenta. Voy a tomar en cuenta las 6 salidas del plantel profesional, y de estas 6, 5 sí eran necesarias. Los 3 delanteros suplentes, que Taremi, que se va al Olympiacos, Arnautovic y Joaquín Correa, que se va al Botafogo, eran necesarias. 3 delanteros que todos esperábamos tal vez más. Joaquín Correa cuando llega se esperaba mucho, no dio cierto, se lo mandó cendido al Olympique de Marsella, tampoco da cierto y lo devuelven. Prácticamente era porque no se le lograba dar salida que seguía en el equipo. Arnautovic, un jugador, vuelve, que fue un jugador que estuvo en el último título de Champions, cuando era más joven. No dio nunca lo que se esperaba, a veces muy duditativo al momento de ese último remate, a veces no se acomodaba bien con la idea del equipo y tal vez la edad no le favorecía, que no estaba siempre en juego, paraba igual bastante reclamando y el cansancio se notaba. Y Taremi que nunca logró adaptarse, que llegó libre del Porto, que tal vez la liga fue un poco pesada para él. Tenía momentos muy buenos que recuperaba el balón, pero cuando llegaba frente a la portería o en los últimos metros, empezaba a tomar muchos errores en pensamiento rápido y empezaba a fallar. Aslani yo creo que sí era un jugador que ya había cumplido su ciclo, que tuvo un par de años y en el Inter, pero nunca se adaptó totalmente. Se notaba mucho cuando no estaba Shalanoglu, y Aslani lo cubría bien en los penales, en el tiro libre, pero en lo que era darle jugabilidad al equipo y la recuperación de balón, no le iba muy bien. Aslani entonces estaba minutos. Si no me equivoco, se fue cedido, así que vamos a ver cómo le va en el Torino, más si necesitábamos otro jugador en esa posición. El otro que tenía que ser era Pavard. Fuera de la famosa foto con Teo Hernández jugando padre cuando dijo que estaba lesionado y se va del Mundial de Clubes, Pavard ya había cumplido un ciclo con el Inter. 2 años. El primer año fue increíble, se esforzó mucho, no se notó mucho la baja de Milan Skriniar, que fue Pavard el que vino a reemplazarlo, pero segundo año lleno
o sea, no lleno de lesiones, pero hubo bastantes lesiones, se perdió bastantes partidos importantes y en muchos partidos no se sentía cómodo, se notaba, por lo cual Inzaghi igual muchas veces prefería al joven Bisek, que le faltan muchas cosas, pero se notaba que estaba más predispuesto a estar. Entonces, realmente me parecía que era el momento de sacar a Pavard porque era un momento, o sea, era el lugar donde elegir un nuevo central. Hubiera preferido que también llegue un central hacia el medio, no dio. Y Zalewski. Esa es la que, como muchos interistas, no me pareció realmente buena. Un jugador realmente muy animado a romper líneas, que podía jugarte como lateral izquierdo, como carrilero izquierdo, como extremo izquierdo, a veces un poco más hacia el medio, con esas ganas de romper líneas llevando el balón. Me parece una salida muy rápida, 6 meses, pero tenía que haber estado más. Al final tal vez él igual quería más minutos para ver si Polonia pasa al Mundial, intentar ir con su selección. Yo creo que lo logra en ambos casos, así que con buen dinero. Ahora el problema ahí fue que él se va a Atalanta y el que tenía que llegar a Atalanta, que era Lukman, no llega. La directiva se queda muchas semanas, muchos días intentando su llegada. Él se declara en rebeldía, él insiste y no se logra. Y era un jugador, un perfil que sí nos soltaba. Un delantero que rompa líneas con el balón en los pies, que pueda llevarse a 2, 3 jugadores como es Lukman, porque es el único perfil que nos está faltando. Lautaro, Varela, tal vez Di Marco y Dumfries lo hacen, pero Lautaro y Varela hacen con más toques, llevan también, pero con la exigencia que tienen ya les cuesta un poco más. Y el equipo es de mucho toque, entonces tal vez necesitamos a alguien mismo que pueda llevar el balón en sus pies. En rumores, algo que tal vez disgusto fue lo de Fábregas. No quiso salir, tiene un cariño al Como, tiene un proyecto ahí, pasa. Y tampoco hay muchos más técnicos, entonces la llegada de Cristian Kibu era importante. Porque si dices, no, que Kibu dirigió poco, no le fue tan mal en el Parma, pero dirigió en las inferiores del Inter, entonces estabas alguien de casa, alguien que siga el proyecto que ya estaba, que conozca la idea de la directiva, la idea de lo que es el Inter, campeón con el Inter muchos años. Yo creo que Kibu puede llegar a ser realmente un técnico que se va a quedar mucho tiempo. Y un técnico que para mí este año va a pelear la Serie A y la Copa Italia. La Champions es siempre difícil para los italianos, pero esos dos sí o sí las pelean. Y hay un tema que faltó, para mi gusto, fue un central, un eje de la defensa, porque Chervi llega ya a cierta edad donde podías ir ya generando ese cambio. Con la cantidad de partidos que tenemos, era necesario tener a alguien ahí que ya vaya tomando la batuta. Porque Stefan de Vrij, para mí también ya cumplió su ciclo. Un gran central, un trabajo magnífico de él, más. Ya lleva un tiempo que para mí no, o sea, el último año tiene ya varios errores que se le van notando, varias inseguridades y no acomoda a la defensa bien. Bastoni muchas veces se suelta hacia adelante. Cuando ingresaba Carlos Augustos igual, no los acomoda bien, le ganan su espalda fácil y con Pavard era complicado, que igual cometía errores al marcaje y Bisek al ser más chango comete muchos errores como la última mano ante la Lazio que nos deja tal vez un poco sin el título, más tal vez nos falta ahí alguien que tome la batuta en esa defensa, en esa saga. Y en rumores, después hubo el tema del mediocampo. Si salía Çalhanoğlu, había opción de Robela, de Ederson, más no salió, entonces no era necesario. Y en vez de Lukman traer a Nico Paz. Antes que empezó a hablarse para el Mundial de Clubes, más era difícil y vieron hasta un equipo de Premier como el Tottenham ofreció 70 millones y dijeron no.
no iba a dar. No había cómo realmente. Nico Paz no quiere salir del cómo esta temporada y parece que vuelve nomás al Madrid, que tiene esa opción de recompra, entonces él va a tener esa intención. No se puede siempre pelear, hay que entender también la realidad de que el fútbol italiano quedó bastante perjudicado por un mal marketing para mí. Porque el fútbol italiano es una de las mejores cosas del mundo. Mucho tiempo decían sí, es medio aburrido, que muy defensivo, pero ha ido cambiando los últimos años de manera garrafal, solo que le falta marketing, le falta una publicidad para que el mundo vuelva a ver que el fútbol italiano es algo increíble. Y así generar esos recursos para poder competir con las otras ligas. Porque ya lo hace de manera deportiva, más está faltando un poco el tema económico, el tema institucional, para dar de nuevo ese salto y estar ahí delante. Tal vez no de los ingleses, pero de Alemania, España, Francia, sí o sí. Las llegadas del Inter. Cristian Kibu como director técnico. Llegaron prácticamente tres para el Mundial de Clubes. Luis Enrique, carrilero derecho, brasileño, tiene buen manejo de balón, le está faltando un poquito adaptarse al equipo y un poquito a la Serie A. Yo creo que con minutos y con el rol que va a tener siendo el suplente de Dumfries, va a tener los minutos y va a tener el tiempo suficiente para poder hacerlo. Y yo creo que lo va a hacer bien. Susic, el croata, mediocampista, para mí bastante futuro, presente y ya está mostrando buenas cosas. Le faltan unos detalles como se vio en el partido con Udinese, más como en el partido con Torino. Tiene una visión de un toque profundo, un toque a primera, ir viendo dónde están sus compañeros y lucha cada pelota, aunque caiga, aunque le hagan falta, sigue luchando, entonces me parece un gran fichaje. El mediocampo necesitaba ese mediocampista un poco más inteligente, de toque rápido, y me parece que él va a ser clave. Y Pio Espósito, que regresa de su sesión con el Spezia, de la casa, un delantero grandote, un delantero que lucha cada bola, bueno para pivotear. En el Mundial de Clubes mostró muchas cosas buenas. En la pretemporada igual aprovecha ese cuerpo grande, retiene el balón y lo lucha hasta el último minuto para intentar tocar al otro delantero que esté llegando o a los extremos, o carrileros en este caso. Me parece un acierto ya darles oportunidad y fue uno de los mejores en la Serie B con ese rol que va a cumplir con delanteros como Turán y Lautaro que lo guíen. Me va a parecer que es un movimiento increíble que alguien de la casa se quede, que tenga esta chance, al igual que Boni. A muchos no les gusta, dicen que llegó del Parma, que no tuvo mucho gol. Es así como se ve. Mauro Icardi al llegar a la Sampdoria tampoco tenía mucho gol. Lautaro fue una apuesta, entonces es así el fútbol, a veces tienes que apostar, pero es el análisis. Boni como delantero, rápido, va a pedir el balón desde donde esté la jugada, en contragolpes letal, ya lo hemos visto, aguanta el balón y tiene un disparo frío que nos estaba faltando, que tal vez Taremi, Arnautovic, especialmente Correa, les faltaba. Entonces es un delantero que va a llegar a cumplir con creces. El mediocampista Diouf. Aquí traes una promesa francesa. Esperemos que salga bien. Tiene buenos números. Tiene un buen catálogo en Francia, más hay que ver cómo se adapta y que cumple ese rol de suplente que tenía Slani y que pueda llegar a estar ahí para hacer los cambios con Hakan. Y el que fue el fichaje express último, así de último minuto de la mercada, Akanji, un central suizo muy bueno, ya de jerarquía, jugó en el Dortmund, jugó en el Basel, jugó en el Manchester City. No me lo esperaba, yo creo que nadie, porque aparte había rumor que se iba a ir al Milan. Akanji quiere jugar Champions.
llega en vez de Pavard y yo creo que es un gran fichaje. Sí nos faltaba igual un central, sí se iba a Pavard por ahí, que también puede jugar en el medio. Una ventaja de Akanji es que juega de central, de lateral el otro lado. O sea, Guardiola lo acomodó en toda la saga y es un central que va a cumplir con esa experiencia. Y yo creo que va a dar mucho, mucho apoyo. Va a ser muy importante. Y justamente para ver, después de haber hablado tanto de las salidas, los rumores y las llegadas, y un poquito la perspectiva de cada una de esas piezas, hablar cómo termina siendo el mercado del Inter. Las contras, para mí, para mi gusto, para mi punto de vista, para decir que el Inter sí va a pelear por el título, pero decir que sí faltaron cosas. Faltó la llegada de un central, ya lo dije, un central ahí al medio, que sea eje. Hubiera querido que sea un Laporte, que sea alguien experimentado de ese ímpetu, de unos 30 años, que pueda hacer cumplir ese rol de la mejor manera. El fallo de Lukman, no poder lograr ese fichaje que al final sonó tanto que todo el mundo se animó a que pueda llegar, a que pueda estar, y no dio sí. Más eso, y en sí las dudas de último minuto, que el problema del Inter es que no, la directiva tal vez no supo lidiar tanto, porque todo lo que pasó fue como que tuvieron que trabajar un poco de golpe, porque hubieron cambios que ni ellos esperaron y tuvieron que trabajar, y ahorita todavía están viendo el tema de auxilio que piden, que Inzaghi lo pide para su equipo allá en Arabia y lo está viendo. No sé cómo anda esto, voy a revisarlo, les voy a informar más. Quiero, o sea, creer que ahorita ya fue solo ese momento que los agarró a la directiva y les hizo dubitar en el momento de elegir las cosas y tomar acción. Más simplemente eso, porque hubieron muchos pros que lograron solucionar sobre el tiempo. Uno, se evitó el éxodo de los jugadores, porque tras la final de la Champions y tras el mal momento que se vivió en el Mundial de Clubes, se habló realmente que iba a haber un éxodo de jugadores, no solo Pavard, por la foto. Decían que Çalhanoğlu y Sommer se iban a ir para el Galatasaray, que Denzel Dumfries se iba a ir por menos de 20 millones al Barcelona, por 25 millones, que la directiva cometió un error, que el jugador quería irse sí o sí. Se habló mucho de Thuram yéndose a la Premier League, al Chelsea, al Arsenal. Se habló de Fratesi yéndose al Atlético Madrid, al Newcastle, que habían ofertas por Bastoni, que él las estaba pensando, que Bisek se iría y que no habían recambios para ninguno de ellos, que Mkhitaryan se jubilaba. Fue una locura. Y en la realidad fue una locura. Es por eso que tal vez el público interista, el público italiano, el público mundial, el fútbol piensa que el Inter está realmente en un momento de flaqueza. Se habló mucho desde la prensa ese tipo de cosas, entonces generó esa duda. Más realmente la directiva del Inter, Marotta, Zanetti, Auxilio y compañía, lograron hacer algo importante, evitando uno de eso. Porque al final, de tu 11 titular que llegó a final de Champions, que peleó todo hasta el final y que tal vez, porque el Mundial de Clubes lo jugó prácticamente con mitad de equipo, muchos suplentes, porque estaban muchos lesionados, jugó con jugadores que vinieron, que volvían de la sesión, como Sebastián Espósito, como Carboni es bueno, pero le falta minutos, que se fue justamente al Genoa para tenerlos, con muchas lesiones. En la banca tienes mucho juvenil. Sí nos ayudó mucho para ver a Pío Espósito, más el Mundial de Clubes no lo jugamos con todo, en la realidad, y realmente con la mente perdida, la mente nublada, y sí había una pelea clara entre Lautaro, Çalhanoğlu y tal vez más que no sepamos, más había eso. Logrado el otro objetivo, que justamente del 11 titular se fue Pavard.
Zalewski suplente, Aslani suplente, Taremi, Arnautovic, Correa suplentes. Y de esto, el otro objetivo era rejuvenecer la plantilla. Necesitabas tener jugadores más jóvenes que ya vayan tomando la batuta para que Darmian tal vez tenga un poco menos de minutos. Es un jugadorazo, pero la edad pesa. Para que Mkhitaryan tal vez ya no sea titular. Susic está haciendo el esfuerzo. Fratesi ya está volviendo de lesión. Entonces tienes dos mediocampistas muy buenos para llegar a esto. Que Diouf pueda tomar la batuta. Rejuvenecieron la plantilla ofensiva totalmente en ese aspecto, que tenías a 3 delanteros arriba de los 30 años, y a Arnautovic y Taremi un poco más todavía, y trajiste a 2 jóvenes, Pío Esposito y Bon. A Kanji Power la misma edad, así que vamos manteniendo, y tal vez sí faltaba en la saga rejuvenecer un poco. Volvió Tomás Palacios de la sesión, pero hay que ver si ayudó a esa sesión y cómo le ayudó y cómo él puede también ayudar al equipo. Más rejuveneció a la plantilla. El cambio del técnico. Honestamente me gusta más Kibu en ese aspecto. Le falta, sí. Va a ir creciendo con el Inter, es la idea. Pero me gusta más porque Kibu es un técnico que va más hacia el frente. Y hay muchos partidos que nos pueden ir muy atrás. Entonces, va a gustar mucho más con los equipos tal vez de mediana tabla, que esperamos que ellos igual hagan algo, a tener más esfuerzo. Va a haber errores, como con Udinese, pero se puede lograr. Porque, ojo, con Udinese, 1-0, se está jugando bien, se está llegando bien, ellos ni habían llegado y en 2 llegadas te fulmina el partido. Pero la intención se está notando, hay que seguir mejorando cositas, pero se está dando. Y la característica de los refuerzos que trae son buenas, complementan mucho. Hubiera sido increíble esas 2 piezas. Vamos a ver, hay un mercado de invierno todavía que ya va a llegar. Más tenemos una plantilla amplia, una plantilla buena. Tal vez Kibu logre recuperar a muchos jugadores que necesitan recuperarse. Zielinski, que ha estado contando mucho con él esas primeras fechas. Darle una motivación más fuerte a Carlos Augusto, a Di Marco, Varela, Çalhanoğlu. Tal vez igual estén motivados los italianos del equipo por el buen momento que tuvieron con el debut de Gattuso. Hay que ir viendo. Hay que tener fe. Yo creo que el Inter realmente da para más de lo que muchos hablan. Muchos dicen que el Inter ya cayó, que no va a pelear, que va a ser la excepción de Italia. Yo creo lo contrario. El Inter va a mostrar. Llega el partido con la Juve justamente la próxima semana. Y a ver con el Kibu y luego el debut de Champions. Partidos complicados, pero algo bueno para el Inter y para Kibu. Los 4 primeros son un poco más accesibles, se me va a decir es Champions, nada es accesible, pero los primeros 4 son un poco más accesibles. Y va a ayudar para que Kibu pueda hacer ya rotación y ir acomodando un poco, y que los más jóvenes, los nuevos, logren adaptarse, acomodarse. Yo creo que ahí Luis Enrique, Susic y los 2 delanteros van a aportar mucho. Va a ser importante. Entonces, el Inter viene para algo bueno. Yo soy Diego Dávila Rodríguez y esto fue Producciones Futboleras en Enfoque Analítico. Nos vemos.